Semana 4. Diálogos argumentativos. Lo primero que tienes que realizar en esta semana es tu participación del foro de clase. En el foro de clase se trata de que realices un diálogo argumentativo. En resumidas cuentas, lo que tienes que hacer es, siguiendo las fases de un diálogo argumentativo, la estructura que se basa en las 4 fases: acordar, declarar reglas para el diálogo, relevancia, cooperación informativa, plantear un problema o una situación, confrontación y argumentación. Es decir, aquí tienen que poner en práctica el debate. Para ello, se van a basar en lo siguiente. Les pide que hagan primero un audio donde ustedes están haciendo un diálogo argumentativo y después responder las preguntas. Ahora bien, ¿qué es lo que tienen que realizar? Si recuerdan el tema de argumento y opinión, esto les va a servir de mucha ayuda. Lo que tienen que hacer es, a través de un diálogo, utilizar argumentos en lugar de opiniones, centrar un tema de debate donde ustedes puedan confrontar ideas y establecer acuerdos. Entonces, pues es muy importante que ustedes hayan aprendido lo que fue la argumentación. Ahora bien, ya que sabemos lo que es la argumentación, el argumento, ya que recordamos, vamos a ver un ejemplo. El moderador. En este caso, ustedes pueden fungir como moderadores o otra persona, un vecino, puede ser el moderador. En este caso es recomendable que hagan un guión previamente donde manejen una postura que puede ser a favor de un tema que ustedes planteen y una postura 2 que sería en contra. Esta es una recomendación que les hago, ya que cuando ambas posturas son a favor, difícilmente se puede dar la argumentación, es decir, que ustedes puedan ver las fases, cada una de las fases de la argumentación de un diálogo argumentativo. ¿Por qué? Porque generalmente todos van a tender a expresar sus opiniones. Por eso yo les recomiendo que busquen a uno que sea en contra y otro a favor. Aunque sea que lo esté, por decir así, actuando. Vamos a poner un ejemplo. El problema que detectamos en mi comunidad es la alza de precios de la canasta básica a causa de la reforma energética. La postura a favor uno va a defender lo siguiente. La reforma energética fue un acierto del gobierno federal, porque gracias a ello podemos tener combustibles de alta calidad. Postura 2. Es un fracaso porque solamente favorece a los que tienen ingresos económicos altos. Es decir, sí son los combustibles de buena calidad, pero solamente los pueden consumir las personas que tienen ingresos más económicos. En cambio, la persona que tiene ingresos económicos medios, pues no es suficiente el dinero que gana para comprar combustibles de alta calidad. También en este caso, la canasta básica, pues es algo que cada vez aumenta, y esto ocasiona un desequilibrio en la economía familiar. Eh, Postura a favor uno, sí, pero gracias a esto hay competencia y se generan más empleos. Ya que ambos presentaron sus posturas, van a llegar a un acuerdo en el cual van a un nuevo punto. La reforma energética no es del todo buena o no fue de todo un acierto porque no se pensó en el beneficio de las personas que menos recursos tienen. A ellas se les ve afectada en cuanto a su economía familiar
En cambio, para las personas que tienen dinero suficiente, pueden comprar combustibles de muy buena calidad. Entonces sería un ejemplo más o menos de lo que tendrían que hacer en el foro de clase. Yo les sugiero esta parte, como les comentaba, de que uno finja o no más bien uno actúe en contra y otro a favor, para que haya un debate, para que se vea la argumentación y al final el moderador debe ir guiando a cada uno de de las personas que intervienen. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es la actividad integradora, el proyecto integrador. Para ello, nos pide lo siguiente. Tenemos el proyecto integrador. Yo les recomiendo que utilicen la información. Aquí viene es analizar un debate. Este proyecto integrador ha cambiado, ya no es el mismo que se realizaba años anteriores. Muchas veces se consultan los famosos blogs de ex compañeros o alumnos que van en otro grado, pero ellos, por ejemplo, los de la generación 7, los de la generación 5, ya ellos tuvieron que hacer un proyecto diferente al que ustedes están haciendo. Es muy similar, pero es diferente, sigue llamándose el mismo, pero ahora es diferente. Por eso yo les recomiendo que utilicen los videos y materiales que vienen aquí y no consulten esos blogs, no porque no lo, por el temor al plagio, sino porque muchos contienen información o proyectos que ya no son los que se están pidiendo. Es muy diferente, es un poco diferente la estructura, el video es totalmente diferente, hay elementos de la tabla que ya se quitaron. Entonces, ¿qué es lo que van a realizar? Es un debate, analizar un debate, la argumentación y contraargumentación. Eh, lo que van a entregar es el análisis del debate, la estructura, van a identificar las posturas, la estructura, los elementos, el desarrollo de argumentos. Y para ello van a tener que ver el video y posteriormente descargar la tabla. En la tabla viene una parte. Después de que hayan realizado este primer análisis, van a realizar un segundo, que viene siendo esta parte. Entonces tendrían que ser dos tablas o una sola tabla. Esta parte la pueden dejar sin tabla, pero debe de tener todos y cada uno de los elementos. Y al final lo van a guardar y enviar a la plataforma. Ahora también les recomiendo que si van a utilizar el blog de algunos compañeros de prepa en línea, por ejemplo, ahorita les voy a compartir algunos. Aquí veo la orden del día que tenía preparada para hoy. ¿Por qué no les recomiendo, o si les recomiendo que si los ven para darse una idea, los citen, porque se puede prestar a confusiones? ¿A qué me refiero con esto? Una vez que nosotros abrimos el blog o la página de internet, lo que va a pasar es que el internet, el buscador, trabaja con algoritmos. ¿Qué significan los algoritmos? Bueno, los algoritmos significan que las palabras que se escriben, de tanto que se buscan, van generando patrones. Entonces, al momento yo de poner las palabras eh, en este caso, cambio climático, inmediatamente me va a llevar a las mismas fuentes. Entonces, esto significa, aquí está mi experiencia en prepa en línea. Ya no se usa este argumento, perdón, este texto. Vamos a ver de qué año es. Del 2016, 12 de octubre del 2016.
A ella ya le tocó la última parte fue la última generación que utilizó este texto argumentativo, este modelo. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí también ella plantea una hipótesis. Esta hipótesis no es una hipótesis, es un resumen, básicamente. Entonces tengan mucho cuidado con esta información que a veces es de muy mala calidad. Y si lo van a utilizar, pues tengan mucho cuidado de saber. Aquí vienen todos los blogs o los temas. Entonces sí, yo les recomiendo que tengan mucho cuidado y que los citen. La razón de ello, les decía, porque se busca con algoritmos. Entonces, por ejemplo, al buscar yo prepa en línea o texto argumentativo, como son algoritmos, me va a mandar a este blog inmediatamente. ¿Por qué me va a mandar inmediatamente a este tipo de blog o este tipo de información? Porque son 3.293 alumnos que buscan el mismo tema. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Que inmediatamente se genere un patrón en el explorador de Internet y les envíe a la misma fuente. Entonces son 3.293 y son como aproximadamente 4 campos. Es decir, que son, vamos a poner el número de redondos, 3.000 por 4 van a ser como 12.000 alumnos que buscan las mismas palabras y generalmente se llega a esto. Entonces ustedes lo pueden ver la información como para guiarse, pero al momento de revisárselo es donde queda la duda porque hay cosas muy similares. Entonces la información manejada es la misma por 12.000 alumnos. Entonces sí hay coincidencias. Va a haber muchas coincidencias porque es lo mismo que todos van a realizar. 12.000 alumnos van a realizar el mismo proyecto o 10.000, entre 12.000 y 10.000 alumnos. Todo esto se puede prestar a confusión. Por eso si ustedes utilizan este tipo de información, cítenla como referencia, como de consulta. Ahí hay una nota donde especifiquen que la consultaron para aclarar dudas o para tener una idea general y así se evitarán de problemas. Entonces tengan en cuenta que son 10.000 alumnos. Esos 10.000 ya en otras generaciones han sido, por ejemplo, cada año se genera la búsqueda aproximadamente de 20.000, dando un promedio de 20.000 aproximadamente. Entonces hay muchas coincidencias. Entonces yo les recomiendo que preferentemente no lo hagan, pero si lo quieren hacer, pues lo citen para que se eviten algunas dificultades. Estos son lo que generan los algoritmos, similitudes de búsqueda y te mandan las mismas páginas. Entonces, este es lo que se ocasiona. Una vez aclarado esto, les explico el proyecto. En este caso, les mencionaba que ya es diferente al anterior. Entonces, aquí tenemos que voy a ver el video. Una vez que ya hice el video, los 12 primeros minutos, voy a hacer una descripción del problema. El tema es el cambio climático y se va a hacer la descripción del problema. Esto viene al principio del video y yo comienzo de la siguiente forma. Los panelistas explican que el principal agente que causa el cambio climático es el efecto invernadero, el cual es originado por diferentes organismos, entre ellos destaca el dióxido de carbono y es producido por el hombre. El otro es el agua. Entonces aquí ya lo tenemos. Vamos a hacer nuestra tabla, la apertura, postura A, ¿cuál es la postura de Inés Camilloni? Postura B, Tristán. Orientación, ¿qué es la orientación? Es decir, hacia dónde se va dirigido. En este cambio, Inés va a dar la orientación hacia lo que es la climatología y desde la climatología va a tratar de responder. Tristán, en cambio, es su postura de las ciencias naturales. Entonces, es la forma en que ellos van a orientar este,
sus argumentos. Un sociólogo sería diferente la orientación. En desarrollo deben de explicar a grandes rasgos cómo se desarrolla. Entonces, por ejemplo, empezamos con base en la metodología que se utiliza en la climatología, expone sus argumentos y ya ustedes agregan otras ideas. Luego, Tristán realiza un planteamiento y llega a una primera postura, la cual consiste en que sacar conclusiones a partir de 50 años de datos es reduccionista. Después vamos con el cierre. ¿Cómo cierra el tema Inés y cómo lo cierra Tristán? Ahora bien, ¿qué hace el hombre para producir el cambio, ese efecto invernadero? Después sigue Tristán. El dióxido de carbono no puede ser el único elemento. Entonces aquí tienen que poner cómo cierra cada uno el tema. Y posteriormente, a partir de la postura que ellos manejan, van a escribir 4 argumentos. Es decir, los argumentos relevantes son 4. Y ustedes lo escriben aquí. Yo les pongo un ejemplo. El cambio climático observado en los últimos 50 años principalmente es consecuencia de las acciones humanas. En cambio, Tristán dice, es cierto que existe un cambio climático, que es parte de la evolución del planeta y del universo. Y así van a ir extrayendo los argumentos. Aquí para que se den una idea es muy similar a lo que hicieron en la tabla de los 5 textos, donde tenían que leer cuidadosamente los textos, extraer la tesis y pegarla en la tabla, extraer los argumentos de los textos y pegarlos en la tabla. Ahora aquí es identificarlos, poner mucha atención, lo pueden hacer en un cuaderno, ir viendo el video y haciendo su apunte en el cuaderno y después transcribirlos. Eso es lo que les podría recomendar o para ahorrar tiempo hacer pausa y ir escribiendo. Una vez que ya tienen esta tabla realizada, van a responder a partir de los argumentos presentados en el debate. Adopta una postura y presenta tu conclusión respecto a la pregunta central. ¿El hombre es responsable del calentamiento global? Justifica tu respuesta. Entonces aquí ustedes van a argumentar si es responsable del calentamiento global o no. Es decir, con base en la postura de Inés y con base en la postura de Tristán, ustedes van a sacar su propia conclusión y la van a justificar. Si digo que sí, ¿por qué sí? Aquí aproximadamente deben de redactar unos 5 renglones o 5 líneas, es suficiente. Después de eso van a hacer un segundo análisis y aquí está lo que yo les mencionaba. Esta tabla es muy parecida a la que está aquí en esta parte de la instrucción. Realiza un segundo análisis con no mayor a 2 cuartillas en el que integres los siguientes elementos. Es decir, debes de integrar estos elementos. Si lo quieres hacer en tabla, lo puedes hacer en tabla. Si lo quieres hacer sin tabla, lo puedes realizar sin tabla. Pero que tenga preferentemente, si es sin tabla, las letras negritas para poder identificar cada una de las partes con mayor facilidad. Entonces aquí tenemos la introducción. ¿Qué es lo que van a realizar? Describe de manera breve el tema que se analizará. Es el hombre responsable del cambio climático y aquí anotan lo que viene en la introducción del video. Después, reglas acordadas por los participantes. Aquí en este caso, el presentador escribe la dinámica, enfatiza que se debatirá sobre las ideas, pero nunca a la persona. Fase 2, descripción del problema y la confrontación. ¿En qué consiste el problema? En este caso, la causa del cambio climático es el problema. Explicación de lo que es el cambio climático. Fase 3, argumentación. Cada panelista expone entre 4 o 5 argumentos de manera ordenada y ya ustedes desarrollan la idea. La fase 4 es el cierre, cómo cierran los panelistas. Yo lo hago de esta forma. Aquí les pongo por separado Inés, cómo cierra Inés el tema y cómo lo hace Tristán. Entonces aquí es una forma, usted lo puede hacer como les guste.
Finalmente explica si se cumplen los principios y reglas éticas para el diálogo. Aquí, después de analizar el video, considero que si no se cumplen todas, por lo menos 6 reglas éticas del diálogo. Sí, estas son, y número 1, no te consideres infalible. El cumplimiento de esta regla se aprecia cuando cada panelista ofrece una explicación de las causas del cambio climático desde una disciplina. 2, busca, y 3, ya sucesivamente. Las otras no se cumplen ya que el formato del debate no permite que se aprecie si se cumplieron o no cumplieron. Y la conclusión, para la conclusión unos 4 o 5 renglones es suficiente. ¿Cuál es la importancia de la argumentación en la vida de las personas? Entonces es lo que ustedes van a hacer. Ahora bien, ¿de dónde van a sacar las reglas éticas? En los recursos, de ahí yo lo tomé, viene este esquema, este diagrama, y aquí vienen reglas y ética del diálogo. Aquí reglas comunicativas y principios del diálogo. Aquí ustedes van a observar cuáles sí se cumplen y cuáles no. No te consideres infalible, es el número 1. Busca un punto de partida. El número 2. No se debe reducir el diálogo. Una vez en el diálogo, todos los interesados tienen igualdad. No afirmes cosas como si fueras objetivamente verdadero. Y aquí van a elegir cuáles sí se cumplen y cuáles no. Entonces en eso consiste el proyecto, en realizar, resumiendo, realizar 2 análisis. Uno, primero van a analizar el debate, toda su estructura, el tema, lo hacen en la tabla descargable, que sea de la plataforma, porque hay otra que es muy diferente, la que les mencionaba que fue en el 2016, se utilizaba se utilizaba, después del 2016 ya no se utilizó, 2017 ya no se utilizó, ahí me tocó el cambio, a finales del 2016 yo me encontraba impartiendo este mismo módulo, y afortunadamente en febrero me tocó nuevamente impartir el módulo 5, y ya con los cambios que se habían dado. Entonces por eso les recomiendo que tengan mucho cuidado al consultar otra información o que les pasen otra información. Y aquí, después ya que realizan el primer análisis, responden la pregunta y la justifican, pasan al segundo análisis, que lo pueden hacer de forma en tabla o sin la tabla, pero que tenga cada uno de los elementos. Para diferenciarlos entre sí, usen las letras negritas para diferenciar cada parte, cada apartado. Y eso sería todo. Entonces lo mayor es realizar debidamente el análisis. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto estoy para servir. No importa el momento, les sirvo con mucha confianza. Por mi parte es todo, y cualquier duda me la hacen llegar a través del canal, en dudas, mensajería o correo electrónico, o a través del celular. Que pasen muy buenas noches.